Bueno, bienvenidos una semana más a Reflexiones de Sofá en este programa nuestro Reportados. Esta semana tenemos un invitado muy especial, es presentador, mediador social y familiar y también, entre otras cosas, autor de 10 libros. Seguramente todos lo conozcáis, él es Pedro García Aguado, que está hoy con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Hola, muchas gracias a vosotras. Bueno, como comentaba, autor de 10 libros, el que más me llama a mí la atención es el de 2017, Enfréntate a la vida, que hablas de reencontrarse con uno mismo y superar esos problemas pasados para poder vivir el presente, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue esa reconciliación? ¿Qué te hizo darte cuenta que tenías que hacer las paces, por decirlo de alguna manera, con ese pasado? Bueno, Enfréntate a la vida es un libro en el cual yo quería un poco hacer un balance de los 17 años en sobriedad. Bueno, 17, en aquel momento eran 14, me parece, lo escribí en el 2017. Yo escribí en el 2008 uno que se titula Mañana lo dejo, y entonces quería hablar de cómo es posible una vida sin consumo, cómo había hecho aquel tratamiento y me había llevado donde me había llevado, y la capacidad de hacer muchísimas cosas, ¿no? Como presentar programas de televisión, ayudar a familias, ayudar a otros pacientes que ingresaban en centros terapéuticos con mi testimonio. Entonces yo pienso que el reencuentro con uno mismo, más que reencuentro, es el reinventarte constantemente para poder sobrevivir, ¿no? Y es un poco lo que quería transmitir en ese libro. Bueno, centrándonos también en el tema de las adicciones, porque bueno, con tu experiencia que ya muchos conocerán y además que es en algo en el que trabajas, ¿no? Actualmente, te quería preguntar, ¿tú crees que respecto a las adicciones existe realmente un estigma social que todavía no está reconocido socialmente? No sé cómo plantearlo. Mira, si nos centramos en la historia de las drogas, en España hubo una época en los años 70, 80 muy duros con la introducción de la heroína. Perdón. La heroína se llevó por delante a una generación entera y causó mucho daño, pero causó mucho daño las consecuencias que tenía el consumo de heroína en las personas que se enganchaban. Eran personas que necesitaban grandes dosis o dosis continuamente, con lo cual les llevaba a cometer delitos, a que hubiera cierta inseguridad ciudadana provocada por los adictos a la heroína, mal llamados o peyorativamente llamados yonkis. Entonces, desde entonces, la política que se ha seguido en muchos casos ha sido una política de reducción de daños. Lo que se hizo fue, perdón, a ayudar a que estos pacientes, estas personas enfermas, no hicieran daño a la sociedad, pero tampoco recuperarles, sino con tratamientos, pseudotratamientos de metadona, que es, vamos, una droga sintética, pues ayudarles a que no tuvieran que salir a robar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo a día de hoy, fíjate, soy una persona que va por la calle perfectamente, que ha reconocido su adicción, que me ha recuperado, no tengo ese estigma. Sí que hay gente que lo intenta siempre utilizar para hacer daño, pero te van a hacer daño si tú quieres que te hagan daño, ¿no? Es como, salvando las distancias, ¿de acuerdo? No quiero comparar porque, a ver, un diabético o una persona diabética no lo es por haber consumido drogas, ¿vale? No lo es por haber consumido azúcar. Pero bueno, es una enfermedad crónica. Entonces, la adicción exactamente es lo mismo y hay que llevarla pues con total honestidad, con naturalidad, sin sentirte culpable, evidentemente dejando de consumir. Con lo cual te diría, ¿está estigmatizado? Todavía hay muchas familias que se sienten culpables cuando un hijo o una hija desarrolla adicción. Pero ¿que ha cambiado mucho la percepción de una persona adicta? Evidentemente sí, porque ya no vamos robando por la calle para tener que consumir. Así que creo que eso ha sido el cambio más notable que se puede decir de la adicción, ¿no? Y que las personas que son adictas pueden ser de cualquier estrato social. ¿Y crees que, bueno, en todo el proceso, todos los años que llevas trabajando en eso, has notado que la aceptación respecto al problema es mayor? Es decir, ¿se reconoce con mayor facilidad el problema y se detecta por ello antes? No se detecta antes porque es una enfermedad que se mantiene muy oculta durante bastante tiempo. Una persona sale de fiesta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y se acostumbra a su vida a salir constantemente los fines de semana y esos fines de semana a consumir, ya sea droga ilegal o droga legal. Entonces lo ve como algo normal, está muy normalizado el consumo tanto de alcohol como de otras sustancias y ahora en la gente joven mucho más la marihuana, ¿no? Entonces cuando algo está socialmente aceptado no se ve como un problema. Entonces, el cambio yo creo que es un poco ese, es decir, no hay conciencia de riesgo y solo aparece
el problema cuando existen los desastres, ¿no? Cuando aparecen los desastres. En mi caso, yo me mantuve con una cosa que se llama el silencio clínico unos 15 años. En esos 15 años fui capaz de quedar campeón del mundo, de formar una familia, destrozar esa familia, triunfar en el deporte, aparentemente. Y yo creo que esas son las cosas que las personas deberían saber. No el hecho de estar en un estrato social exitoso o aparentemente triunfando, te exime de desarrollar una enfermedad como es la adicción, ¿no? Con lo cual, yo diría que se ha normalizado, sí, se ve de otra manera a las personas que tienen adicción. Es más, incluso se tiende a sentir cierta lástima, cuando no debería ser así. O sea, yo soy absolutamente responsable de haber tomado mi primera cerveza, mi primer porro, mi primera raya. Sí que no soy culpable de desarrollar dependencia, pero soy responsable de no volver a hacerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se debe tratar con paños calientes a una persona que es adicta, porque entonces no saldrá de la adicción. Pero sí, está más normalizado. Yo voy diciendo soy adicto y no pasa nada. Tampoco lo voy como una bandera, como si fuera un sello de calidad, ¿no? Oye, pues Claro. he superado mi adicción y ya está. Perdón. Y entonces eso sí que ya se ve con cierta normalidad. Se establece como algo que tiene recuperación, con lo cual ya no eres un delincuente, ya no eres un vicioso, etcétera, etcétera. Bueno, ahora Rebeca va a tratar un poco esa trayectoria por hermano mayor, este proceso, así que le doy paso a ella. Vale. Durante estos años sin hermano mayor, ¿qué crees que te ha enseñado? Bueno, yo me he quedado con una frase, que es que esos chicos y esas chicas no eran malas personas, sino que tenían mal comportamiento. Y que ese mal comportamiento venía provocado por una educación inadecuada, no por una mala educación, por una educación inadecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo educativo que habían utilizado sus padres, sus madres, no daba como resultado lo que ellos esperaban, que era que ese chico o esa chica se portara bien o tuviera esas habilidades sociales, comunicativas, de aceptación de la frustración o manejo de la frustración que todo el mundo tenemos, ¿no? Para vivir en una sociedad. Entonces me ha enseñado eso, a no prejuzgar duramente, o no a juzgar duramente, sino a ver que se puede cambiar esa forma de comportamiento, cambiando la forma o el modelo educativo que han utilizado los padres. Y durante los años que se ha transmitido este programa, la gente creía que era un show. O sea, ¿tú por qué piensas que esa gente creía eso? Bueno, porque yo creo que son escenas o son comportamientos tan duros que la sociedad no cree que alguien sea capaz de mostrarlos, ¿vale? Pero claro, lo que no sabe la gente es que esos comportamientos están, pues mira, si nos ponemos en cifras, el año pasado me parece que fue, hubo más de 400.000 denuncias, más de 400.000 denuncias de padres a hijos, es decir, de padres y madres que eran maltratados o tiranizados por sus hijos, por sus hijas. De esas 400.000 denuncias, el 60% era de familias estructuradas donde uno de los cónyuges tenía estudios superiores. ¿Qué pasa? Que en la tele no salían personas con estudios superiores, les daba mucha vergüenza, claro, el estigma, ¿no?, social. Entonces salía gente sin estudios superiores, pero bueno, con sus trabajos, con sus profesiones, que creían en que nosotros podíamos ayudarles, ¿no? Entonces, ¿por qué pensaba eso la gente? Yo pienso que porque no estaban acostumbrados a que en directo o en una pantalla de televisión se vieran ese tipo de comportamientos, porque sí que es cierto que ese tipo de comportamientos son denunciables, tanto por parte de los padres como por parte de oficio, se llama, ¿no? Tú ves a alguien maltratando a alguien y puedes denunciar de oficio, ¿no? Entonces yo creo que fue muy chocante eso, ¿no? Pero claro, yo siempre respondía lo mismo, digo, después de 7 temporadas que yo grabé de ese programa, casi 100 familias, un buen elenco, ¿no?, de actores deberíamos tener, ¿no? O un buen elenco de showmas, ¿no? Porque ya que era un show. Entonces esa era mi crítica a los que decían que eso era un show. No era un show, eran reales, eran casos reales y eran situaciones muy complicadas que estaban viviendo esas familias. Pues ahora Te quería yo hacer otra pregunta respecto a eso. De todas esas personas que habéis ayudado, ¿tenéis noción de algunas que no hayan proliferado, que ese tratamiento no haya sido todo lo efectivo que querríais? Claro, fíjate, no sé, o sea, no podemos decir que era un tratamiento. Es que no era ni una terapia, porque tampoco era una terapia, era un proceso de cambio televisado.
¿vale? A través de un presentador, porque yo no soy educador, no soy psicólogo, no soy Claro. ni coach, me han dicho de todo, pero yo no soy coach, no tengo la certificación. Sí que he hecho cursos, he estudiado cosas, pero no tengo la certificación. Entonces, yo era una persona que con su propia experiencia intentaba ayudar a una persona que tenía un comportamiento disruptivo a cambiarlo. ¿Cuáles eran mis argumentos? Lo que yo había vivido. Lo que había vivido y cómo, lo que yo había aprendido, tanto en el mundo de las adicciones como en la relación con mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto es, era un proceso de cambio televisado, para el cual para ese proceso de cambio utilizábamos una serie de dinámicas y a cuanto más visuales mejor, porque una charla tú a tú, el espectador, la espectadora se aburre, ¿no? Entonces, Claro. en ese proceso de cambio, puedo decir que el 100% de los casos, perdón, el 100% de los casos llegó al éxito que era el objetivo era reconciliación. Ni curábamos, ni era magia, no, era reconciliar a esa familia. Y normalmente nos basamos en 3 o 4 aspectos, ¿vale? De lo más grave que había en casa. Cuando esto se conseguía, luego nosotros nos íbamos, y bien es cierto que ha habido casos, y hubo casos que esos a mí me dolieron el alma, que evidentemente con una intervención en algunas ocasiones lo máximo fue 10 días, otros eran 8 días, pues que volvieron a las andadas. Y eran los casos los cuales yo siempre me negaba a hacer, que eran casos de chicos y chicas con realmente un trastorno muy grave de adicción o de consumo, ¿vale? Yo decía, no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer con un chico que tiene un trastorno adictivo? Meterle en un centro terapéutico. Y el caso más grave fue este. Un chico que tenía muchos problemas de drogas, le metimos en un centro terapéutico en Bilbao, se escapó, a los 3 días de estar en el centro terapéutico, cuando nosotros ya nos habíamos ido, el programa acabó con violines, entrando por la puerta del centro terapéutico. Qué buenos somos. Y yo pensé, digo, mira, no es ni el centro terapéutico que yo le hubiera llevado, pero bueno, es un centro terapéutico y le hemos dado una solución. Se escapó y evidentemente fue a casa de su abuela porque tenía marihuana guardada, esa droga tan inofensiva, ¿no?, que dicen ahora, y apuñaló a su abuela. Yo no sé si llegó a matar a la abuela, salió en los periódicos que la había matado, no lo sé. Pero ahí es donde yo me empecé a plantear si el programa realmente ayudaba o no. Pero en contrapartida están pues un 70, un 80% de familias que sí que les vino bien el programa y que les ayudó a, bueno, esas situaciones de conducta, de comportamiento, a cambiarlas, porque no tenían más allá de un problema educativo, ¿sabes? Claro. Y ahora, bueno, continúas, ¿no?, en esa andadura por el medio de la educación. ¿Cuáles son ahora mismo las líneas de actuación en las que tú te mueves? He escuchado el Centro Tempus, por ejemplo. ¿Cómo son esas líneas de actuación ahora mismo? Claro, fíjate, el Centro Tempus, que nació simplemente para echar una mano bueno, pues a personas que tenían problemas, bueno, trastornos adictivos, enseñándoles el mismo método, porque el Centro Tempus es mío y de un socio que tengo. Y además el socio fue veterano mío. ¿Qué quiere decir veterano mío? Que yo cuando entré en el centro terapéutico en el año 2003, él llevaba ya 10 años en recuperación, ¿vale? O recuperado. Con lo cual era el que me daba consejos, etcétera, etcétera. Me acompañó en mi proceso de recuperación. Es terapeuta ocupacional y, bueno, y un experto en el tratamiento de adicciones. Entonces, empezamos haciendo terapia de grupo, lo que a nosotros nos había ayudado. Luego fui derivando Centro Tempus a un centro pues multidisciplinar. Allí tenemos psiquiatras, tenemos educadoras, tenemos a Francisco Castaño con el proyecto Aprender a Educar, en el cual también estoy metido, que es el que se basa en todos los aprendizajes que yo saqué de hermano mayor. Es decir, a ver, si estos papás y estas mamás educan de esta manera, este hijo o esta hija se va a convertir en tirano y no va a ser mala persona. Entonces, démosles herramientas para que eduquen mejor. Entonces, estamos en ese área, ¿no? En el área educativa conductual, ¿vale? En el área pues, clínica, con las psicólogas, los psiquiatras y demás, y en el área terapéutica, con todas aquellas personas, evidentemente, que tienen trastornos adictivos y tienen que hacer o centro de día o terapia de grupo por la tarde ambulatoria. Y luego colaboro con un centro en Sevilla que ya es de internamiento. El abordaje de las adicciones se puede hacer de forma ambulatoria, el cual yo le doy un 50% de éxito, y de forma pasando por un ingreso, 2, 3, 4 meses, al cual le doy bien llevado un 70% de efectividad. Con lo cual estoy metido en esas áreas y la verdad que muy feliz de hacer lo que sé hacer, ¿no? Y lo que me gusta. Bueno, eso gusta escucharlo, la verdad. ¿Por qué se suele dar en la adolescencia esa etapa de rebeldía, entre comillas, en las personas? Bueno, es algo natural, es humano, está demostrado.
es una época de transición, ¿vale? La sitúan entre los 10, 12 años, la adolescencia temprana a los 10, a los 12. Entonces, el cuerpo cambia, la mente cambia, hay una explosión hormonal importante, hay una reforma o reestructuración de la parte prefrontal del cerebro, lo que hace que, bueno, se viva intensamente y emocionalmente todo, bueno, pues eso, con una intensidad grandísima. Y es una transición en la que ya tus padres, tus madres, ya no son, siguen siendo referentes, pero tú ya te quieres apartar un poco, quieres empezar a situarte, a posicionarte, a tener juicio crítico. Es donde el grupo de iguales toma o adopta, tiene mucha más importancia. Lo que dice Pepito, Manolita, bueno, mi padre no se entera de esto, tiene más importancia, ¿no? Entonces, es natural estar en esa época de rebeldía. Lo que nosotros decimos, sobre todo desde el proyecto Aprender a Educar, es si de los 0 a los 12 años hemos utilizado un modelo educativo adecuado, esa etapa va a ser rebelde, va a ser de rebeldía, pero va a ser una rebeldía equilibrada. Es decir, no tiene por qué aparecer los comportamientos que aparecían en el hermano mayor. Si yo le enseño a mi hijo o a mi hija a gestionar la frustración, si yo le transmito valores de los 0 a los 12 años, si yo le transmito también y le fomento la autoestima, el autorreconocimiento, la autovaloración positiva, todo ese tipo de cosas harán que en la adolescencia, que van a venir todas esas situaciones de curiosidad, de experimentación, de descubrimiento del yo, del sexo, todo eso, pues lo va a hacer de una forma natural, ¿vale? De descubrimiento. No lo va a hacer de una forma, como me pasó a mí quizás, de huida. Tomo drogas para evadirme. Hago esto para ser más rebelde todavía y para que me hagan más caso. Voy mal en el cole, pues me pongo con los malotes, con las malotas, para no sentirme una mierda, ¿no? Pues entonces, si tú has hecho todo ese trabajo antes, la adolescencia de forma natural va a ser desequilibrada, pero no tiene por qué ser problemática. Y es un tema natural, es un tema de cambio, es un tema de transición tanto hormonal como cerebral hacia la edad adulta. Y hablando de la educación que imparten los padres, tú en las familias que has tratado, ¿cuál crees que ha sido el problema que han planteado los padres desde el primer momento? El modelo educativo que utilizamos. Te voy a definir 4, que nosotros trabajamos mucho con ellos. Está el modelo educativo autoritario, el de porque lo digo yo. Ese modelo educativo no deja opción ni al debate, ni a la comunicación, ni a la confrontación de ideas, no, es porque lo digo yo y ya está. Entonces, como lo dice papá y mamá, cuando llegue a los 18, pues lo voy a hacer porque lo digo yo. Entonces cambia la tortilla. ¿Qué ocurre? Ese modelo educativo, los chavales y las chavalas van creciendo y generando una agresividad, una rabia, una contención que en algún momento sale y suele salir en la adolescencia. Otro tipo de modelo educativo, el modelo educativo sobreprotector. Papás y mamás que sobreprotegen, sobrevuelan todas las áreas de su hijo, de su hija, no les dejan crecer, no les dejan equivocarse, siempre están de su lado, no hay normas, no hay límites. Bueno, ese de normas y límites va con este, pero también va con otro modelo, que es el modelo pasota, ¿no? El modelo colega. No somos tus padres, somos tus colegas, ¿no? Entonces, esos modelos, estos 3, sobreprotector, colega y el autoritario, suelen dar comportamientos tiránicos, ¿vale? Entonces, esos serían los que habría que evitar o los que habría que cambiar. Lo que pasa es que cada padre y cada madre educa de la mejor manera que sabe, no les puede juzgar, lo hace lo mejor que saben. Igual que yo soy padre y lo he hecho lo mejor que he sabido. En ocasiones me he equivocado, en ocasiones he sido autoritario, en ocasiones he sido sobreprotector. Colega no he llegado a ser, en ocasiones he sido democrático conciliador, que sería el más adecuado, ¿no? El de hablamos, generamos espacios de confianza, establecemos las normas, los límites claros y las consecuencias que habrá si no se cumple, no los castigos, ojo, no tiene por qué castigarse a nadie. Es decir, si yo quiero que tú aprendas responsabilidad, te la enseñaré cómo. Bueno, pues tú tienes un horario de móvil y demás y de salidas nocturnas, pactamos el horario, cada vez que tú incumples ese horario, también hemos pactado la consecuencia, que es, pues que a lo mejor dispones del teléfono menos rato o disponer de menos salidas, de menos tiempo de salida la próxima vez que vayas a salir. Todo alineado a lo que queremos que aprendan, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo diría que los 3 primeros modelos, más el de la grieta educativa es papás y mamás, o da igual, como hay muchos tipos de familia, parejas que se desautorizan unos a otros. Uno dice blanco, el otro dice negro. El otro dice sí, el otro dice no. Entonces los niños, las niñas siempre buscan esa grieta. Y luego esa grieta se acentúa cuando hay divorcios o separaciones mal llevadas. Entonces ya es horrible, porque la inestabilidad, la incertidumbre, la agresividad que genera en los niños, porque se les hace siempre elegir. ¿Quién es el bueno de la pareja? Claro. O papá se fue, bueno, quitando también, ojo, los maltratos y demás, ¿no?
Pero cuando son situaciones normales de divorcio, no, es que mira, la mala es mamá o el malo es papá y se les hace decidir a quién quieren más y situar quién es el culpable de esa separación. Entonces, eso genera mucho malestar. Pues esos 4 modelos te dan como resultado problemas y el conciliador democrático suele llevar a una adolescencia menos complicada. Gracias. Y también tengo una duda que, bueno, que siempre he tenido. A mí siempre me han dicho que la gente que, bueno, que es hijo de personas que han sido adictas a drogas y tal, suelen o bien aborrecer las drogas o bien suelen ser adictos. ¿Tú crees que tiene un componente genético o Claro, algo? yo no sé si componente genético, dicen, o sea, factores que inducen a consumir, ¿vale? Pues el hecho de que en tu casa se consuma, aunque sea moderadamente, las leyes, problemas socio... No, problemas no. El entorno medioambiental, factores psicológicos, ¿vale? Esos predisponen a consumir. Luego vendría el desarrollar la adicción, ¿vale? El desarrollo de la adicción viene también por múltiples factores. Sí que dicen que en un 40% existe un factor genético, que puede ser hereditario, claramente. A mí un psicólogo me dijo hace poco, dice, mira, Pedro, de padres alcohólicos pueden nacer hijos, puede haber hijos e hijas, ¿no? Y madres, alcohólicos, o puede haber lo que tú dices, el rechazo. Pero luego está la otra parte. De padres y madres muy talibanes con respecto al consumo, muy prohibicionistas, también salen hijos e hijas que se vuelven adictos, ¿no? Entonces, el componente genético, los expertos dicen que predispone, pero por muy genéticamente que tú tengas esa predisposición, si no entras en contacto con las drogas, no tiene por qué pasarte nada. Y yo creo que al final, aparte de todos estos factores, está el factor de esas carencias que te ocurren cuando eres pequeño, ¿no? Y que tú no sabes gestionar. Aunque hay personas que han sufrido mucho y no entran en contacto con el alcohol, y si entran, pues no les hace una sensación agradable, no les da. Yo soy consciente de lo que me pasó a mí. Yo con 12 años, cuando mis padres se divorcian, eso yo lo vivo traumáticamente. Nadie me enseña a llevar esa separación. Y esa separación cambia todo mi mundo. Con esto no estoy culpando a mis padres, ¿no? Pero esa situación hace que yo empiece a entrar en contacto con sustancias y que cuando las tomo me alivian el dolor, me hacen sentir bien, ¿vale? Porque las drogas están ahí y te hacen sentir bien. De ahí a desarrollar dependencia, eso ya pues posiblemente que haya factores genéticos, etcétera, etcétera, que puedan influir. Fíjate, sí, es verdad, lo leí una vez. El factor genético lo que te influye es en el desarrollo de la tolerancia. No todo el mundo soporta igual el consumo de tóxicos, ¿vale? Sin embargo, hay personas que desarrollan tolerancia. ¿Qué es? Ya no me río tanto con un par de cervezas, necesito 5. Ya no me río tanto con 5, necesito 10. Fíjate que digo necesito, ¿eh? Cambias a la necesidad de consumir. Si consumes, no para degustar el sabor, sino por la sensación. Entonces, el desarrollo de la tolerancia, que es lo que predispone a la adicción, que es tomo mucho y no se me nota, eso sí que puede tener un componente genético. Joder, me lío mucho en las respuestas, ¿no? No pasa nada. No te Muy preocupes. bien. Vale. Vale. Bueno, el último tema que queríamos tocar era un poco las redes sociales y los peligros que desde tu punto de vista, ¿no? Con esta trayectoria y el trabajo que tú desempeñas, los peligros que puede tener pues, para la juventud, en la educación en sí. Por ejemplo, en el programa de Cazador de Trolls, o bueno, en uno de tus libros hablas de estos temas, entonces contarnos un poquito los peligros o las alertas, ¿no? que tú detectas en este mundo. Pues, o sea, las redes sociales son el gran océano de la vida. Es lo mismo que hay en la calle, pero en redes sociales tras una pantalla. Entonces se repiten, se duplican comportamientos. El problema no está en las redes sociales, el problema está en la educación que nosotros damos a nuestros hijos y a nuestras hijas sobre el uso de estas nuevas tecnologías. Si como padres y como madres realmente somos conocedores y conocedoras de lo que está habiendo ahí, de para qué se utilizan, ¿no? Y son un reflejo de la sociedad. Está el odiador por sistema o la odiadora por sistema, están las ideologías, está la polarización de las ideas, hay de todo. Lo que te puedes encontrar, yo decía, en un patio de colegio, lo tienes exactamente en redes sociales. Entonces, para evitar los peligros hay que conocerlos. Un niño de 12 años al cual se le da, o una niña, una tablet, si no se le explica o no se le educa en el uso de esa tablet, posiblemente puede que desarrolle algún trastorno. Y estamos hablando de peligros que pueden venir de fuera
o los peligros intrínsecos dentro de casa, que es el mal uso de esas tecnologías en lo que se refiere a horarios, a contenidos y al posible desarrollo de una adicción. Pues claro, yo ahora estoy estudiando un curso superior de drogodependencias en el cual ahora se habla de drogodependencia a sustancias y adicciones comportamentales, que no hay sustancia. Antiguamente una persona se metía en un bar, se tomaba 10 cervezas y empezaba a echar a la máquina. Iba asociado. Ahora no, ahora los chavales y las chavalas, los chavales más en videojuegos, Fortnite, etcétera, etcétera. Algunos ya han dado el paso a la ludopatía, apuestas online y demás. Y luego las chicas suele ser más un uso excesivo de estar conectadas, ¿vale? En redes sociales, consultando. Además es curioso cómo la pantalla de un Facebook, de un Instagram, de un Twitter, está diseñada rollo las máquinas tragaperras que tienen la línea de juego, ¿no? Entonces tú estás mirando, yo no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado, y empiezas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que hay algo que te llama la atención y paras. Pero te puedes estar bajando 10 minutos, ¿eh? Pues 10 minutos no piensas en nada. En nada. Por eso es tan adictivo, porque te aíslas del mundo. Entonces está pensado para mantener la vista y la mente en eso, buscando aquella noticia que te puede interesar. Y que además te da subidón cuando la ves, ¿no? Ah, mira, pues si es de tu ideología, ¡hala, se han metido con este! ¡Hala, qué guay! O es de ropa, ¡hala, pues me encanta esa ropa! O es de temas que te importan en el trabajo. Al final, cuando descubres el premio, es como si te hubiera tocado las 3 fresas aquellas. Curioso cómo lo tienen pensado, ¿no? Entonces, ¿cómo se evitan esos problemas? Educando. Todo se educa. Pero si yo como padre o como madre no tengo ni idea de qué son las redes sociales y le regalo un pepino de móvil a mi hijo o a mi hija, posiblemente ahí esté haciendo que eso sea un problema. Pero no puedo controlar a la gente. Yo no puedo controlar el que es malote como en Trolls, en los cazadores de trolls, que normalmente era gente del entorno de la víctima. Yo eso no lo puedo controlar. Y yo he de saber qué tengo que hacer ante esa situación. Claro, y además yo creo que ahora, con todo el boom que tiene Internet y la tecnología, yo creo que padres está a la orden del día que cometen el error muchas veces de le doy una tablet, le doy un móvil para estate ahí sentadito y ¿no? Entonces, igual ese también es uno de los problemas que hace que haya en torno a todo el tema de Internet esa adicción, ¿no? Más propensión a esa adicción. El mal uso, exactamente. La mala educación sobre el uso de los terminales móviles. Se dan no como una herramienta de trabajo, de comunicación, de información, no. Se dan como un sonajero a los niños pequeños. Toma, entretente y no me molestes. Claro, padres y madres que se van de comida y tiran 5 horas en un restaurante, con sobremesa, copa. Claro, los niños al final, ¿cómo los tienes callados? Con una tablet. Y acostumbrados a eso, claro. Está siendo un sustitutivo de la educación y luego da problemas. Es que míralo, se ha enganchado. No. Ojo, que tú a lo mejor has favorecido ese comportamiento. Claro. Bueno, como último mensaje, me gustaría ¿qué mensaje podrías trasladar a los jóvenes de hoy en día, así como un mantra un poco general, ¿no? Como consejo global, sin enfocar a nada. Es un poco complicado, yo creo, pero bueno, a ver si te atreves. Hombre, es que siempre me acuerdo cuando me piden que dé algún consejo de una película de Clint Eastwood, de Harry el Sucio, ¿no? Harry el Sucio era muy macarra y muy chulo, muy machote, ¿no? Decía que los consejos son como los culos, todo el mundo tiene uno. Pero bueno, hay consejos más bonitos que otros, igual que culos más bonitos que otros, ¿no? Entonces, yo soy una persona que aunque tenga 51 años siempre estoy reinventándome, ¿no? Entonces el consejo sería ese, oye, pues no te quedes quejando, ¿vale? Tienes derecho a la pataleta, pero no te quedes solo en la pataleta. Haz cosas para cambiar. Si las cosas no van como tú quieres, haz cosas para cambiarlas. Pero sobre todo, cambia aquellas que puedes. En otras no podrás, no te resistas. Hay que aceptarlas. Y sobre todo hay que tener y ser lo suficientemente listo o lista para saber en cuáles tienes que poner la fuerza para cambiarlas y en las que tienes que dejar correr. Así que, pero sobre todo que un ratito de pataleta. Todo lo demás, ponte en acción para salir adelante. Bueno, pues con ese consejo nos quedamos en Reflexiones de Sofá. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, así que pues muchas gracias y mucha suerte en todo lo que haces y que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotras.